Nunca olvidaré el sonido de su risa. No la risa dulce que me enamoró hace 5 años, sino esa risa aguda, casi histérica, que salía del garaje de mi propia casa mientras yo llegaba temprano del trabajo. Era martes, 23 de abril, exactamente las 2:37 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré mi reloj pensando que tal vez estaba escuchando mal, que tal vez era la televisión, que tal vez era cualquier cosa menos lo que realmente era. Pero cuando abrí la puerta del garaje y vi a Daniela, mi novia de 5 años, con las piernas envueltas alrededor de la cintura de Marcos, mi compañero de trabajo, mi supuesto amigo, el hombre que había estado en nuestra casa docenas de veces. En ese momento supe que mi vida acababa de explotar en 1000 pedazos. Lo que sucedió después no fue llanto. No fue gritos. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Porque yo, Sebastián Ruiz, el contador tranquilo de 31 años que todos consideraban demasiado blando, demasiado confiado, demasiado ingenuo, acababa de descubrir algo sobre mí mismo que ni yo sabía que existía. Y ellos iban a aprender que traicionar a la persona equivocada tiene un precio que nunca imaginaron pagar. Pero antes de contarte cómo los destruí sistemáticamente, déjame llevarte al principio. Porque para entender la magnitud de mi venganza, necesitas saber exactamente quién era yo antes de ese día. Mi nombre es Sebastián Ruiz. Trabajo como contador senior en Soluciones Financieras Andrade, una firma de contabilidad en Monterrey con más de 200 empleados. Llevo 8 años en la empresa, ascendiendo lentamente pero con firmeza. No soy el tipo de persona que llama la atención. Soy metódico, ordenado, eficiente. Mis colegas me respetan, mis jefes confían en mí, y mis clientes saben que sus números están en buenas manos. Conocí a Daniela Morales hace 5 años en una boda mutual. Ella tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y me cautivó con su energía vibrante. Yo era el serio, ella era la espontánea. Yo planeaba todo, ella improvisaba. Pensé que éramos perfectos el uno para el otro, que nos complementábamos. Qué equivocado estaba. Nos mudamos juntos hace 3 años a una casa modesta en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, un garaje, un pequeño jardín donde Daniela cultivaba hierbas aromáticas. Era nuestro refugio, nuestro proyecto conjunto. Habíamos hablado de matrimonio, de niños, de un futuro que ahora se sentía como una mentira elaborada. Marcos Salazar entró a trabajar en mi departamento hace 2 años. 33 años, divorciado, con esa confianza arrogante que algunas personas confunden con carisma. Yo, siendo el idiota confiado que era, lo tomé bajo mi ala. Le enseñé los sistemas, lo presenté con los clientes importantes, lo invité a las reuniones estratégicas. Incluso lo invité a nuestra casa para las cenas del viernes. Daniela decía que le caía bien, que era gracioso, relajado, diferente a mis otros colegas aburridos. Yo lo consideraba un amigo. Ahora entiendo que mientras yo trabajaba horas extra para conseguir ese ascenso que nos daría la estabilidad financiera que Daniela quería, ella y Marcos estaban construyendo su propia amistad detrás de mi espalda. Las señales que ignoré. Debí haberlo visto venir. Las señales estaban ahí, gritándome, pero yo era demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado enamorado para prestar atención. Comenzó hace 6 meses. Daniela empezó a vestirse diferente, más elaborado, más provocativo. Decía que estaba experimentando con su estilo personal, que quería sentirse más segura de sí misma. Yo la apoyé, le compré ropa nueva con mi bono de fin de año. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba al baño, a la cocina, a la cama. La pantalla siempre estaba boca abajo. Cuando le preguntaba quién escribía, respondía clientes o amigas. Yo no insistía porque confiaba en ella. ¡Qué estúpido! Las salidas nocturnas se multiplicaron. Reuniones con clientes, sesiones de networking, cenas de trabajo. Siempre regresaba después de medianoche,
con olor a alcohol y perfume que no era el suyo. Cuando la abrazaba, se apartaba diciendo que estaba cansada, que había sido un día largo. Nuestra vida sexual se evaporó. De 3 veces por semana a 1 vez al mes, luego a nada. Cuando intentaba iniciar algo, ella tenía dolor de cabeza, estaba demasiado cansada, no se sentía bien. Pero su energía nunca faltaba para sus compromisos laborales. Los mensajes de Marcos aumentaron en mi teléfono también. Oye Seb, ¿cómo hago este reporte? Hermano, necesito tu consejo, ¿tienes tiempo para un café? Siempre tan amigable, tan servicial, tan interesado en mi vida. Hijo de puta. Hace 3 meses, encontré un recibo en el bolsillo de los jeans de Daniela. Hotel Mirador, habitación 304, 3 horas. Cuando le pregunté, dijo que una amiga suya había tenido una crisis y necesitaba un lugar tranquilo para hablar. Le creí porque quería creerle. Hace 2 meses, Marcos comenzó a llegar tarde a la oficina los martes y jueves. Esos mismos días, Daniela decía que tenía sesiones de yoga matutinas. Yo pensé que era coincidencia. No lo era. Hace 1 mes, mi hermana Laura me llamó. Había visto a Daniela en el centro comercial, de la mano con un hombre que no era yo. Daniela le dijo que era un primo que estaba de visita. Laura no le creyó, pero no quiso presionarme sin pruebas. Ahora me arrepiento de no haberla escuchado. Y entonces llegó ese martes. El día que cambió todo. Martes, 23 de abril. Desperté a las 6 de la mañana como siempre. Daniela seguía dormida, o eso parecía. Preparé café, revisé mis correos, me vestí para el trabajo. Ella ni siquiera se movió cuando me despedí con un beso en la frente. En la oficina, teníamos una reunión importante con un cliente nuevo a las 10 de la mañana. Yo había preparado la presentación durante semanas. Era mi oportunidad de demostrar mi valor para ese ascenso a gerente senior que llevaba meses persiguiendo. Marcos no apareció. Llamé a su celular 3 veces. Nada. Envié mensajes. Sin respuesta. A las 9:45, su teléfono finalmente vibró con un mensaje. Perdón hermano, emergencia familiar, no puedo ir. Sabes que confío en ti, rómpela. Hice la presentación solo. Fue un éxito. El cliente firmó el contrato más grande del trimestre. Mi jefe me felicitó. Dijo que estaba impresionado con mi capacidad de adaptación. Me dieron el resto del día libre como recompensa. Salí de la oficina a la 1:30 de la tarde, emocionado por compartir las buenas noticias con Daniela. Compré su pastel favorito, de chocolate con frambuesa, en esa pastelería cara que le encanta. Pensé que podríamos celebrar juntos, tal vez incluso reconectar después de semanas de distancia. ¡Qué ingenuo! Llegué a casa a las 2:35 de la tarde. El auto de Daniela estaba en el garaje, pero había otro auto estacionado en la calle. Un Nissan Versa gris que reconocí inmediatamente. El auto de Marcos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez había venido a disculparse por faltar a la reunión. Tal vez necesitaba algo de la oficina. Tal vez había una explicación lógica, razonable, inocente. Abrí la puerta principal con cuidado. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, el pastel sobre el mostrador de la cocina. Escuché algo. Un sonido apagado proveniente del garaje. Caminé hacia la puerta que conecta la cocina con el garaje. Mi mano temblaba mientras giraba la perilla. Y entonces la abrí. Y mi vida terminó. El garaje estaba tenuemente iluminado. Habíamos puesto luces LED de ambiente que Daniela insistió en instalar porque hacían el espacio más acogedor. Ahora ese brillo suave iluminaba la peor escena que había visto en mi vida. Daniela estaba sobre el capó de mi auto. Mi auto. El Honda Civic que había comprado con mis ahorros hace 2 años. Tenía su blusa abierta, el sujetador en el suelo del garaje.
Sus jeans estaban enrollados en sus tobillos. Y Marcos, mi amigo, mi hermano, mi compañero de trabajo, estaba entre sus piernas, con las manos en sus muslos, besándole el cuello. No me vieron de inmediato. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Daniela gemía, esa risa aguda que mencioné al principio. Marcos murmuraba algo sobre lo mucho que la había extrañado desde el fin de semana. El fin de semana. El mismo fin de semana que Daniela dijo que iba a visitar a su madre en Guadalajara. Mi mente procesaba la información en cámara lenta. Cada detalle se grababa con precisión fotográfica. La ropa de Daniela esparcida por el suelo. La camisa de Marcos colgando del espejo retrovisor. Las marcas de labial en su cuello. La manera en que sus manos conocían exactamente dónde tocarla. Esto no era la primera vez. Esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. El momento de la verdad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Pudo haber sido 5 segundos o 5 minutos. El tiempo se había detenido. Mi cerebro intentaba procesar, racionalizar, encontrar alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había explicación. Solo traición. Finalmente, Marcos me vio. Sus ojos se abrieron con shock. Se apartó de Daniela tan rápido que casi se tropezó con sus propios pies. Daniela giró la cabeza, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca olvidaré. No era culpa. No era vergüenza. Era molestia. Como si yo fuera el intruso. Como si yo fuera el problema por llegar a mi casa a una hora inesperada. Sebastián, dijo, su voz sorprendentemente calmada mientras se cubría con su blusa. No es lo que parece. Esa frase. Esa maldita frase que usan todos los traidores cuando los atrapan con las manos en la masa. Como si hubiera alguna otra interpretación para lo que acababa de presenciar. Marcos comenzó a vestirse frenéticamente, tartamudeando disculpas que sonaban huecas, vacías, patéticas. Hermano, escucha, esto, yo, nosotros. Levanté mi mano. No quería escuchar sus excusas. No quería escuchar sus justificaciones. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban. No grité. No lloré. No me lancé sobre Marcos con los puños levantados. Me quedé ahí parado, mirándolos con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi mente ya estaba trabajando, calculando, planeando. Años de trabajo con números, con estrategias financieras, con análisis de riesgos. Todo se activó en ese instante. Terminen de vestirse, dije con una voz tan tranquila que los hizo dar un paso atrás. Y luego quiero que ambos se sienten en la sala. Tenemos cosas de qué hablar. Daniela abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. Marcos miraba hacia la puerta, claramente considerando huir. Le di una mirada que le hizo saber que sería un error. Salí del garaje y caminé hacia la sala. Me senté en mi sillón favorito, el que Daniela siempre decía que era demasiado viejo para conservar. Saqué mi teléfono y comencé a escribir notas. Fechas. Horarios. Comportamientos sospechosos. Todo lo que había ignorado durante meses ahora cobraba sentido perfecto. Ellos entraron 5 minutos después. Daniela había logrado componerse, su máscara de normalidad firmemente en su lugar. Marcos seguía sudando, sus ojos evitando los míos. Siéntense, ordené. Y así comenzó el final de su mundo. La confesión que lo cambió todo. Daniela se sentó en el sofá, cruzando las piernas con esa falsa confianza que había perfeccionado durante años. Marcos se quedó de pie cerca de la puerta, como un animal acorralado buscando su escape. Yo permanecí en mi sillón, mi teléfono en la mano, grabando cada palabra de lo que estaba por venir. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz todavía inquietantemente calmada. Daniela suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Sebastián, mira, esto no significa nada. Fue solo
¿Cuánto tiempo? Repetí, esta vez con un filo en mi voz que hizo que Marcos se estremeciera. 6 meses, murmuró ella, evitando mi mirada. 6 meses. Medio año de mentiras. Medio año de besarme en las mañanas después de haber estado con él. Medio año de decirme te amo mientras planeaba sus encuentros secretos. ¿Dónde? Mi mente de contador necesitaba todos los datos, todos los detalles. Marcos finalmente habló, su voz temblorosa. Hermano, fue un error. No planeamos que pasara. Responde la pregunta. Lo corté sin mirarlo siquiera. Mis ojos permanecieron fijos en Daniela. Ella se mordió el labio, esa señal de nerviosismo que antes me parecía adorable. Ahora solo me repugnaba. Hoteles. Su apartamento. Aquí cuando tú trabajabas tarde. En tu oficina una vez. En mi oficina. En el lugar donde yo pasaba 10 horas al día construyendo nuestro futuro. Ellos habían profanado mi espacio de trabajo. ¿Quién más lo sabe? Continué mi interrogatorio. Silencio. Daniela miró a Marcos, quien negó imperceptiblemente con la cabeza. Pero yo ya sabía la respuesta. Tu amiga Sofía lo sabe, ¿verdad? Por eso siempre te cubría. ¿Y tú? Me volví hacia Marcos por primera vez. Tu hermano Roberto también. Por eso me evitaba en las reuniones familiares de la empresa. La expresión de culpa en sus rostros confirmó mis sospechas. No solo me habían traicionado ellos dos. Había toda una red de cómplices, de mentirosos, de gente que me veía como el tonto ingenuo mientras ellos disfrutaban del espectáculo. El plan se forma. Marcos intentó acercarse, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Sebastián, hermano, podemos resolver esto. Soy yo el que estuvo mal. Daniela te ama, esto fue solo. Si das un paso más, lo interrumpí con una calma gélida. Juro por Dios que te rompo cada hueso de la mano con la que tocaste a mi novia. Se detuvo en seco. Nunca me había visto así. Nadie me había visto así. Porque el Sebastián Ruiz que conocían, el contador tranquilo y complaciente, acababa de morir en ese garaje hace 20 minutos. Márchate, Marcos, ordené sin levantar la voz. Vete ahora antes de que cambie de opinión sobre llamar a la policía. ¿La policía? Tartamudeó él. ¿Por qué? Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Violación de propiedad privada. Acoso sexual en el lugar de trabajo. Oh, tengo los correos que le enviaste a Daniela usando el sistema de la empresa. Violación de las políticas corporativas. ¿Quieres que continúe? Su rostro perdió todo el color. Había olvidado que yo tenía acceso a todos los registros digitales de la empresa como contador senior. Cada mensaje, cada archivo, cada comunicación pasaba por servidores que yo monitoreaba regularmente. Marcos miró a Daniela una última vez, como esperando que ella lo defendiera, que lo salvara. Ella no dijo nada. Él había dejado de ser útil. Esto no ha terminado, murmuró él antes de salir, pero ambos sabíamos que era una amenaza vacía. La puerta se cerró detrás de él, dejándome solo con Daniela. Ella inmediatamente cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sebastián, por favor, fue un error terrible. Estaba confundida, me sentía sola, tú siempre estabas trabajando. No, la corté. No vas a culparme por tu traición. No vas a reescribir la historia como si yo fuera el villano aquí. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Necesitaba un momento para procesar, para organizar mis pensamientos. Mi mente ya estaba 3 pasos adelante, calculando cada movimiento. ¿Me amas?, preguntó ella con voz quebrada. Me giré lentamente para enfrentarla. Amaba a la mujer que pensé que eras. Esa mujer no existe. Nunca existió. Descubriendo la magnitud de la traición. Esa noche, después de que Daniela se encerrara en la habitación de huéspedes llorando,
comencé mi investigación. Si hay algo que mi profesión me había enseñado, era que los números nunca mienten. Las personas sí, pero los registros financieros, los metadatos, las huellas digitales, esos son testigos silenciosos e incorruptibles. Abrí mi laptop y accedí a nuestras cuentas bancarias compartidas. Daniela había insistido en tener cuentas conjuntas cuando nos mudamos juntos, diciendo que demostraba confianza. ¡Qué irónico! Los cargos contaban una historia devastadora. Hotel Mirador. 47 cargos en los últimos 6 meses, siempre los martes y jueves. Boutique sensual. 12 compras de lencería que nunca había visto en ella. Restaurante La Terraza. 23 cenas para 2. Las mismas noches que supuestamente estaba con clientas. Farmacia del centro. Compras de anticonceptivos de emergencia. Eso me golpeó particularmente fuerte. Habíamos hablado de tener hijos pronto. Ella decía que estaba lista. Pero con él, tomaba precauciones. El total. 47,000 pesos de nuestros ahorros compartidos gastados en su aventura. Dinero que yo había contribuido trabajando horas extra, sacrificando tiempo con amigos y familia, todo para construir un futuro que ella estaba destruyendo. Pero eso no fue todo. Accedí al servidor de la empresa usando mis credenciales. Como contador senior con responsabilidades de auditoría interna, tenía acceso completo a todos los registros de comunicación corporativa. Técnicamente, solo debía usarlo para investigaciones autorizadas, pero esto calificaba como una emergencia personal que afectaba la integridad de la empresa. Los correos entre Daniela y Marcos comenzaron hace 8 meses, no 6 como ella había admitido. Al principio eran profesionales, Marcos solicitando consejos de diseño para presentaciones. Luego se volvieron personales. Luego coquetos. Luego explícitos. Leí cada mensaje, cada palabra sucia, cada promesa de encuentros futuros. Cada te extraño que él enviaba mientras estaba sentado a 3 escritorios de distancia del mío. Cada no puedo esperar a verte que ella respondía mientras yo preparaba el desayuno en casa. Había fotos. Dios, había fotos. En habitaciones de hotel. En su apartamento. En posiciones que Daniela nunca había querido intentar conmigo, diciendo que eran incómodas o degradantes. Mi estómago se revolvió, pero no aparté la mirada. Necesitaba ver todo. Necesitaba conocer la profundidad completa de su traición porque sólo así podría planear una respuesta proporcional. La llamada que cambió el juego. A las 3 de la madrugada, mientras Daniela dormía, o pretendía dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Laura. ¿Estás despierto? Necesito hablar contigo. La llamé inmediatamente. Laura tenía 28 años, abogada especializada en derecho familiar. Había sido testigo de docenas de divorcios, había visto todas las formas en que las parejas se destruían mutuamente. La viste con otro hombre hace un mes. Comencé sin preámbulos. Era Marcos, ¿verdad? Hubo una pausa. ¿Cómo lo supiste? Le conté todo. Cada detalle sórdido. Cada mentira descubierta. Cada traición documentada. Cuando terminé, Laura guardó silencio por un largo momento. Luego dijo algo que cambió todo. Sebastián, ¿quieres desahogarte o quieres destruirlos? ¿Qué? Es una pregunta seria. La mayoría de la gente en tu posición quiere divorciarse, seguir adelante, sanar. Pero hay otra opción. Puedes asegurarte de que ambos paguen por lo que te hicieron. Que el precio de su traición sea tan alto que nunca se recuperen. Mi mente procesó sus palabras. El Sebastián de ayer habría elegido la opción noble, el camino elevado. Habría pedido el divorcio, dividido los bienes equitativamente, intentado mantener la dignidad. Pero ese Sebastián estaba muerto. Quiero que paguen, dije, mi voz fría como el acero. Quiero que se arrepientan cada día de haber pensado que podían engañarme. Laura respiró profundo. Entonces escucha con atención.
Voy a decirte exactamente cómo destruir sus vidas de forma completamente legal. Construyendo el Arsenal. Durante los siguientes 3 días, mientras Daniela intentaba comportarse como si nada hubiera pasado, yo construí metódicamente mi caso. Laura me guió a través de cada paso. Paso 1. Documentación exhaustiva. Contraté a un investigador privado. Rodrigo Méndez, es policía con 15 años de experiencia. Le di toda la información que tenía y le pedí que llenara los vacíos. En 48 horas, tenía 73 fotos de Daniela y Marcos juntos en lugares comprometedores, registros de GPS mostrando que Daniela mentía sobre sus ubicaciones, grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas, legales en nuestro estado con el consentimiento de una parte, testimonios de 3 empleados del Hotel Mirador que los reconocían como clientes frecuentes. Paso 2. Asegurar las finanzas. Laura me instruyó a abrir una cuenta bancaria nueva a mi nombre. Transferí el 50% de nuestros ahorros compartidos, la cantidad exacta a la que tenía derecho legal. El resto lo dejé para que Daniela no sospechara inmediatamente. Cancelé todas las tarjetas de crédito compartidas, solicitando nuevas solo a mi nombre. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas de servicios públicos, streaming y suscripciones. Paso 3. Evidencia corporativa. Copié todos los correos entre Daniela y Marcos usando el sistema de la empresa. Como contador senior, tenía la autoridad para realizar auditorías internas de comunicaciones cuando existían sospechas de mal uso de recursos corporativos. Y vaya que había mal uso. Habían usado tiempo de la empresa para coordinar sus encuentros. Habían usado recursos de oficina para imprimir sus fotos. Marcos había cargado 3 cenas románticas a su cuenta de gastos corporativos, alegando que eran reuniones de negocios. Paso 4. Construcción del caso legal. Laura preparó los papeles del divorcio. Pero no sería un divorcio simple. Solicitaríamos divorcio basado en adulterio, lo que en nuestro estado afecta la división de bienes, compensación por daño emocional, reembolso completo de todos los fondos compartidos gastados en la aventura, posesión exclusiva de la casa, que estaba a mi nombre. Si te está gustando cómo Sebastián está preparando su venganza, déjame un comentario diciéndome qué harías tú en su lugar. ¿Perdonarías o te vengarías? Tu respuesta me ayudará a entender qué historias quieres escuchar más. La actuación perfecta. Durante esos 3 días, Daniela intentó todo. Primero, las lágrimas y las disculpas. Luego, la seducción, usando la ropa que sabía que me gustaba. Después, la ira, acusándome de ser controlador por no poder superarlo. Finalmente, la manipulación, amenazando con irse si no podía perdonar un error honesto. Yo jugué mi papel perfectamente. Actué confundido, herido, pero considerando darle otra oportunidad. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que tal vez podríamos intentar terapia de pareja. Ella creyó cada palabra. Marcos, por otro lado, me evitaba en la oficina. Llegaba tarde, se iba temprano, mantenía la cabeza baja durante las reuniones. Pensaba que si se hacía invisible, yo eventualmente lo olvidaría. No tenía idea de lo que se le venía encima. El viernes por la noche, 4 días después de descubrirlos, invité a Daniela a cenar en casa. Preparé su comida favorita: camarones al ajillo con pasta. Abrí una botella cara de vino. Puse música suave. Ella sonrió, creyendo que la había perdonado, que las cosas volverían a la normalidad. Tenemos que hablar, dije cuando terminamos de comer. Su sonrisa vaciló. ¿Sobre qué? Saqué un sobre grueso de debajo de mi servilleta. Sobre esto. Lo abrió con manos temblorosas. Su rostro pasó por varias etapas. Confusión, shock, pánico, terror. Eran los papeles del divorcio. Junto con copias de todas las pruebas. Las fotos. Los recibos. Los correos. Todo. Sebastián, espera, podemos hablar de esto. Ya hablamos.
dije levantándome de la mesa. Ahora solo queda que firmes. Tienes 30 días según la ley. Sugiero que consigas un buen abogado. No puedes hacer esto, gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Esta es mi casa también. Revisa el título de propiedad, respondí fríamente. La casa está solo a mi nombre. Nunca te agregué porque querías mantener tu independencia. Qué conveniente para mí. Todo lo que tengo está aquí. Mis cosas, mi estudio, mi vida. Tienes hasta el domingo para empacar tus pertenencias personales. Después de eso, cualquier cosa que quede será donada. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Dónde se supone que voy a ir? Me encogí de hombros. No es mi problema. Tal vez Marcos tenga espacio en su apartamento. Después de todo, ya conoces muy bien ese lugar. Salí de la cocina, dejándola con los papeles y la realización de que su mundo estaba colapsando. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave, y por primera vez en 4 días, dormí profundamente. Pero el verdadero golpe todavía no llegaba. Lo que tenía planeado para Marcos el lunes, eso iba a ser épico. El lunes que Marcos nunca olvidará. Llegué a la oficina el lunes a las 7 de la mañana, 2 horas antes que el resto del equipo. Necesitaba preparar el escenario perfectamente. Rodrigo, mi investigador privado, me había entregado el expediente completo durante el fin de semana. Era una obra maestra de evidencia incriminatoria. Marcos Salazar no solo había estado acostándose con mi novia. Había estado robando a la empresa. Durante los últimos 18 meses, había estado inflando sus reportes de gastos. Cenas falsas con clientes que nunca existieron. Viajes de negocios que eran en realidad escapadas románticas con Daniela. Kilometraje fraudulento. Compras personales cargadas como suministros de oficina. Total, 127,000 pesos robados de Soluciones Financieras Andrade. Y yo, como contador senior responsable de auditorías internas, estaba a punto de descubrirlo. Preparé un informe detallado con cada transacción sospechosa, cada recibo falso, cada discrepancia. Lo formateé profesionalmente, lo imprimí en papel de alta calidad, y lo coloqué en un folder rojo con la etiqueta urgente, auditoría interna, confidencial. A las 8:30 de la mañana, toqué a la puerta del director de Recursos Humanos, el licenciado Fernando Vargas. Sebastián, es temprano, dijo con sorpresa. ¿Todo bien? No, señor. Necesito reportar una irregularidad seria que descubrí durante una revisión rutinaria de gastos. Su expresión cambió inmediatamente. Fernando había trabajado en la empresa durante 20 años. Había visto de todo, pero el fraude corporativo era lo que más odiaba. Le presenté el expediente. Observé cómo sus ojos se abrían más con cada página. Su rostro enrojecía de ira contenida. «¿Marcos Salazar?», gruñó. «El tipo que tú recomendaste hace 2 años». «El mismo, señor. Créame, nadie está más sorprendido y decepcionado que yo». «Mentira. Estaba absolutamente encantado». «¿Cómo no detectamos esto antes?», preguntó Fernando, más para sí mismo que para mí. «Es sofisticado», expliqué. «Montos pequeños distribuidos a lo largo del tiempo. Nunca lo suficiente para activar banderas rojas automáticas. Pero cuando agregué todo durante mi revisión trimestral, dejé que los números hablaran por sí mismos». Fernando cerró el expediente con un golpe seco. «Quiero a seguridad en mi oficina. Y trae a Marcos aquí inmediatamente». La ejecución pública. Marcos llegó a la oficina a las 9:15 de la mañana, su hora habitual últimamente. Lo vi desde mi escritorio, luciendo desaliñado, con ojeras profundas. Probablemente Daniela lo había estado llamando todo el fin de semana, histérica sobre el divorcio. A las 9:30, el teléfono de Marcos sonó. Era la extensión de Fernando. Lo vi ponerse pálido mientras contestaba.
Sí, señor. ¿Ahora? Claro. Voy para allá. Se levantó de su escritorio, ajustándose la corbata nerviosamente. Varios colegas lo miraron con curiosidad. Marcos intentó sonreír con confianza, pero sus manos temblaban. Pasó junto a mi escritorio. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Yo le di una sonrisa pequeña, amigable. Él se relajó un poco, creyendo que tal vez yo había decidido no causar problemas. Pobre idiota. 30 minutos después, el murmullo comenzó a extenderse por la oficina. Marcos había salido de la oficina de Fernando escoltado por 2 guardias de seguridad. Su rostro estaba rojo, sus ojos llenos de lágrimas de humillación y rabia. «Esto es un error», gritaba mientras lo llevaban hacia la salida. «Alguien me está incriminando. Sebastián. Sebastián, tú me conoces. Diles que nunca haría algo así». Levanté la mirada de mi computadora, fingiendo sorpresa. «¿Marcos? ¿Qué está pasando?» «Tú», gritó, intentando soltarse del agarre de los guardias. «Fuiste tú. Me tendiste una trampa». Fernando salió de su oficina, su voz retumbando por todo el piso. «Marcos Salazar, tu empleo en Soluciones Financieras Andrade ha sido terminado con efecto inmediato por fraude corporativo y malversación de fondos. La empresa está considerando acciones legales. Seguridad, escóltenlo fuera del edificio». El silencio en la oficina era absoluto. Todos observaban. 50 pares de ojos, siendo testigos de la caída de Marcos. «No puedes hacer esto», chilló Marcos. «Tengo derechos. Tengo contratos». «Tenías contratos», corrigió Fernando fríamente. «Hasta que decidiste robar de la empresa. Ahora solo tienes una caja con tus pertenencias personales y 30 segundos para salir antes de que llamemos a la policía». Mientras los guardias lo arrastraban hacia el elevador, Marcos me lanzó una última mirada de puro odio. Yo le sostuve la mirada, mi expresión completamente neutral. Pero por dentro, estaba sonriendo. Las puertas del elevador se cerraron. Marcos Salazar había salido de mi vida profesional. Ahora solo faltaba destruir el resto de su existencia. El efecto dominó comienza. A las 11 de la mañana, Fernando me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez, el director general, el licenciado Roberto Andrade, también estaba presente. «Sebastián», comenzó el director general, «primero quiero agradecerte por tu diligencia en descubrir este fraude. Tu integridad profesional es exactamente lo que esta empresa valora». «Solo hacía mi trabajo, señor». «Bien», continuó, «pero este incidente nos ha hecho cuestionar nuestros protocolos de auditoría interna. Claramente, había brechas que Salazar explotó». Asentí, esperando. «Queremos ofrecerte una posición nueva. Director de Cumplimiento y Auditoría Interna. Reportarías directamente a mí. Tu salario sería de 85,000 pesos mensuales, más bonos trimestrales». Era el ascenso que había estado persiguiendo durante 2 años. El mismo que había estado trabajando horas extra para conseguir mientras Daniela se acostaba con Marcos. La ironía era deliciosa. «Señor, es un honor. Acepto». Estrechamos manos. Fernando sonrió con aprobación. Cuando salí de esa oficina, era oficialmente el jefe que Marcos nunca sería. Pero no había terminado con él. Ni cerca. Desmantelando su vida pieza por pieza. Esa tarde, mientras disfrutaba mi nueva oficina, con ventanas y todo, hice una serie de llamadas estratégicas. Llamada 1. Al propietario del edificio donde Marcos rentaba su apartamento. «Hola, señor Gutiérrez. Soy Sebastián Ruiz de Soluciones Financieras Andrade. Le llamo para informarle que su inquilino, Marcos Salazar, ya no trabaja con nosotros. Fue despedido por fraude. Pensé que querría saberlo, considerando que usaba su empleo aquí como referencia para su contrato de renta». Podía escuchar la preocupación en la voz del señor Gutiérrez. «¿Fraude?
¿Qué tan serio? Suficientemente serio como para que estemos considerando acciones legales. Solo quería avisarle por si experimenta problemas con los pagos. Gracias por informarme. Revisaré su contrato inmediatamente. Llamada 2. Al banco donde Marcos tenía su préstamo de auto. Como director de cumplimiento, ahora tenía la autoridad de proporcionar verificaciones de empleo. Cuando el banco llamó para confirmar el estatus laboral de Marcos, algo rutinario, proporcioné la información. Marcos Salazar ya no trabaja para Soluciones Financieras Andrade desde el 29 de abril. Su terminación fue por causa justa. En el mundo bancario, por causa justa es código para problemas serios. Su préstamo de auto sería marcado como riesgo alto. Llamada 3. A recursos humanos de otras empresas. Marcos comenzaría a buscar trabajo inmediatamente. Cuando las empresas llamaran para verificar referencias, algo que siempre hacen, yo me aseguraría de estar disponible. ¿Marcos Salazar? Sí, trabajó aquí. No, no lo recomendaría. ¿Por qué? Preferiría no dar detalles, pero fue terminado por violaciones de políticas internas. No, definitivamente no es elegible para recontratación. Daniela descubre la nueva realidad. Daniela había estado llamándome obsesivamente desde el viernes. Ignoré cada llamada, cada mensaje, cada intento de comunicación. Para el lunes por la noche, tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. El último mensaje decía: Sebastián, por favor. No tengo a dónde ir. Mi tarjeta de crédito fue rechazada. Necesito hablar contigo. Claro que su tarjeta fue rechazada. Yo la había cancelado el sábado. Finalmente, le respondí: ya no es mi problema. Tienes hasta el miércoles para recoger tus cosas. Después de eso, todo va a la basura. 3 minutos después, mi teléfono sonó. Era ella, histérica. No puedes hacer esto. Soy tu novia. Eras, corregí con calma. Ahora eres mi ex. Los papeles ya están en proceso. Hablé con Marcos. Me dijo que lo despediste. Que lo incriminaste. Marcos fue despedido porque robó de la empresa. Yo solo hice mi trabajo descubriendo el fraude. Si él te dijo algo diferente, está mintiendo. Pero eso no debería sorprenderte, considerando que ambos son expertos en mentir. Esto es venganza. Estás destruyendo nuestras vidas. No, Daniela. Ustedes destruyeron sus propias vidas cuando decidieron traicionarme. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. Te amaba. Esa afirmación me hizo reír, una risa fría y sin humor. Si esto es como amas, prefiero tu odio. Ahora, si me disculpas, tengo una cena celebrando mi ascenso. ¿Ascenso? Te ascendieron. A director de cumplimiento. Irónico. ¿No? Mientras tú y tu amante estaban ocupados arruinando sus vidas, yo estaba construyendo la mía. Adiós, Daniela. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número inmediatamente después. La cena de celebración. Esa noche, salí a cenar con Laura y nuestros padres. Había mantenido el drama oculto de ellos hasta ese momento, no queriendo preocuparlos. Pero ahora que todo estaba en marcha, era hora de contarles. Mi padre, un hombre de pocas palabras, escuchó toda la historia en silencio. Cuando terminé, simplemente dijo: hiciste lo correcto, hijo. Mi madre, siempre la emocional, tenía lágrimas en los ojos. Nunca me gustó esa niña. Siempre supe que había algo falso en ella. Mamá, nunca dijiste nada. Porque querías ser feliz. Pero ahora veo que tu felicidad con ella era una ilusión. Laura levantó su copa de vino. Un brindis. Por mi hermano, quien demostró que la paciencia y la planificación vencen a la traición impulsiva. Brindamos. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. No felicidad todavía,
pero sí la satisfacción de saber que había tomado el control de mi situación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado, hijo de puta. Me las pagarás. Era Marcos, claramente usando el teléfono de alguien más. Le mostré el mensaje a Laura. Ella sonrió. Perfecto. Amenazas escritas. Guarda eso. Podría ser útil para la orden de restricción que vamos a solicitar. Orden de restricción. Sebastián, cuando destruyes la vida de alguien de forma tan completa, tienden a ponerse violentos. Necesitamos protegerte legalmente. Tenía razón, como siempre. Al día siguiente, presentaríamos la solicitud de orden de restricción contra Marcos, citando las amenazas y comportamiento errático. El miércoles de la verdad. El miércoles llegó. El día que Daniela tenía que recoger sus cosas. Le había dado instrucciones específicas, 2 de la tarde a 4 de la tarde. Laura estaría presente como testigo. Un oficial de policía también. Cortesía de mi nuevo título y contactos en la empresa. Llegué a casa a la 1:45 de la tarde. Todas las pertenencias de Daniela estaban empacadas en cajas, cortesía de un servicio de mudanza que contraté. Su ropa, sus productos de belleza, sus proyectos de diseño, todo organizado meticulosamente. Pero había dejado algo afuera. En la mesa del comedor, organicé una exhibición especial. Copias impresas de cada foto comprometedora, recibos de cada hotel, extractos bancarios resaltando cada gasto en su aventura, una calculadora mostrando el total. 47,000 pesos. A las 2 de la tarde en punto, el timbre sonó. Laura abrió la puerta. Daniela estaba ahí, acompañada por su amiga Sofía, la cómplice que había estado encubriendo su aventura. Daniela se veía terrible. Sin maquillaje, con ropa arrugada, ojos hinchados de llorar. Parte de mí, una parte muy pequeña y estúpida, sintió un momento de lástima. Luego recordé su risa en ese garaje. La lástima se evaporó. Tienes 2 horas, dije sin saludarla. Todo está empacado. El camión de mudanza espera afuera. Sus ojos recorrieron las cajas. ¿Empacaste mis cosas? ¿Sin mi permiso? Empaqué mis cosas que temporalmente prestaba a una invitada no deseada. Ahora las estoy devolviendo. Sofía dio un paso adelante. Mira, imbécil, no puedes simplemente. Laura la cortó. Cuidado con lo que dice, señorita. Hay un oficial de policía presente y cualquier amenaza será documentada. El oficial Ramírez, un hombre corpulento de unos 40 años, asintió desde su posición junto a la puerta. Daniela vio la exhibición en la mesa del comedor. Su rostro se puso blanco. ¿Por qué hiciste esto?, susurró. Documentación, respondí fríamente. Para los procedimientos legales. Cada peso que gastaste de nuestros ahorros será reclamado en el divorcio. Más daños punitivos por infidelidad. No tengo ese dinero. No es mi problema. Tal vez Marcos puede ayudarte. Oh, espera. Sonreí cruelmente. Él tampoco tiene dinero. Ni trabajo. Ni apartamento pronto. Escuché. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. ¿Qué le hiciste? Nada. Solo expuse la verdad. Marcos se destruyó a sí mismo. Como tú te destruiste a ti misma. Si has llegado hasta aquí, déjame un like. Porque lo que viene en los próximos capítulos. Marcos y Daniela aún no han visto nada. La venganza de Sebastián apenas está comenzando. La mudanza de la vergüenza. Daniela y Sofía comenzaron a cargar las cajas en silencio. Cada viaje al camión era una caminata de humillación. Los vecinos habían salido, curiosos por el espectáculo. La señora Méndez del número 47, quien siempre había adorado a Daniela, ahora la miraba con desprecio evidente. Yo me había asegurado de que los vecinos supieran. No con chismes directos,
sino dejando que Laura accidentalmente mencionara la situación durante su caminata matutina por el vecindario. En comunidades pequeñas como la nuestra, las noticias viajan más rápido que la luz. ¿Es verdad?, había preguntado la señora Méndez a Laura 2 días antes. Daniela engañó a tu hermano. Con su compañero de trabajo. En el garaje de Sebastián. Pobre niño llegó a casa temprano y los encontró. Para el miércoles, todo el vecindario sabía. Y ahora todos observaban a Daniela cargar sus cajas de la vergüenza. En el tercer viaje, Daniela se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban rojos, su voz quebrada. ¿De verdad vas a hacer que pague los 47,000 pesos? Cada centavo, confirmé. Más los honorarios legales. Más los daños emocionales. Mi abogada está calculando el total, pero estima alrededor de 180,000 pesos. Su rostro perdió todo el color. No tengo ese dinero. Nunca podré pagar eso. Entonces sugiero que consigas un buen trabajo. Oh, espera. Fingí recordar algo. Olvidé mencionar que contacté a varios de tus clientes anteriores. Les expliqué que tu empresa de diseño freelance operaba desde mi casa usando mi internet, mi electricidad, mi equipo. Y que técnicamente, nunca registraste un negocio formal. ¿Qué hiciste qué?, gritó Daniela, dejando caer la caja que sostenía. Hacienda está muy interesada en hablar contigo sobre impuestos no pagados. Al parecer, has estado recibiendo ingresos sin declararlos durante 3 años. Eso es fraude fiscal, Daniela. No era completamente cierto. Todavía no había contactado a Hacienda. Pero lo haría si era necesario. Y la expresión de pánico en su rostro valía cada palabra. Sofía intervino. Eres un monstruo. Ella cometió un error. Un error es olvidar comprar leche. La interrumpió Laura con una voz cortante como vidrio. Acostarse con otro hombre durante 6 meses, gastar los ahorros compartidos, mentir todos los días, eso no es un error. Es una decisión consciente y repetida. Pero la amas, sollozó Daniela. Dijiste que me amabas. Amaba a la mujer que pensé que eras, respondí, mi voz vacía de emoción. Esa mujer nunca existió. Solo eras una mentirosa talentosa con buena actuación. El golpe final del día. A las 3:47 de la tarde, todas las cajas estaban cargadas. Daniela se quedó en el umbral de la puerta una última vez, mirando la casa que había sido su hogar durante 3 años. ¿Puedo al menos quedarme con algo?, preguntó en voz baja. ¿El sofá? ¿La mesa de café? Ayudé a pagarlos. Revisa tus recibos, dije, sacando mi teléfono. Yo pagué el sofá. Yo pagué la mesa. Yo pagué el 87% de todo en esta casa. Tú gastaste tu dinero en hoteles con Marcos. Le mostré una hoja de cálculo que había preparado meticulosamente. Cada mueble. Cada electrodoméstico. Cada decoración. Con fechas de compra, montos y método de pago. Todo destacando que yo había sido el proveedor principal mientras ella se divertía. Daniela miró la pantalla, luego a mí, luego de vuelta a la pantalla. ¿Cuándo hiciste esto? Tuve mucho tiempo libre este fin de semana. Mientras tú estabas desesperadamente llamando a Marcos, yo estaba siendo productivo. Sebastián, por favor. Su voz se quebró completamente. Solo dame una oportunidad de explicar. Ya explicaste. En ese garaje. Con tu ropa en el suelo. Esa fue toda la explicación que necesitaba. El oficial Ramírez se aclaró la garganta. Señorita, es hora de irse. El periodo designado está terminando. Daniela me lanzó una última mirada de súplica. Cuando vio que mi expresión permanecía impasible, algo en ella se rompió. No fue dramático. No hubo gritos o escenas. Solo una resignación silenciosa, la realización de que había perdido todo.
Lo siento, susurró. Yo también, respondí. Siento haber perdido 3 años con alguien que resultó ser una extraña. Salió. Sofía la siguió, lanzándome miradas asesinas que ignoré completamente. El camión de mudanza arrancó, llevándose los últimos vestigios físicos de Daniela Morales de mi vida. Laura cerró la puerta y se volvió hacia mí. ¿Cómo te sientes? Vacío, admití. Pero también, aliviado. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo importante de tu vida. No, la corregí. Apenas estoy empezando el siguiente capítulo. Y en este, Marcos y Daniela van a pagar por cada mentira. La vida de Marcos se desmorona. Mientras yo manejaba mi divorcio con precisión quirúrgica, la vida de Marcos se desintegraba espectacularmente. El jueves por la mañana, recibí un mensaje de Rodrigo, mi investigador privado. Pensé que querías saber. Marcos fue desalojado de su apartamento esta mañana. El propietario aceleró el proceso citando falsificación de documentos de empleo. Adjuntó fotos. Marcos en la calle, rodeado de cajas y bolsas. Su rostro era una máscara de derrota y rabia. No había falsificado documentos de empleo, por supuesto. Pero cuando el señor Gutiérrez revisó el contrato de renta original de Marcos y vio que había exagerado su salario y posición en la empresa, bueno, técnicamente eso era falsificación. Y los propietarios en México pueden ser muy estrictos con esas cosas. El viernes, otro mensaje de Rodrigo. El banco embargó su auto. Aparentemente, se atrasó 2 meses en los pagos. Eso me sorprendió. Marcos ganaba decentemente. ¿Cómo se había atrasado en sus pagos? Hice algunas investigaciones. Resultó que Marcos había estado gastando muy por encima de sus medios. El apartamento de lujo. La ropa de diseñador. Las cenas caras con Daniela. Las habitaciones de hotel. Todo eso había drenado sus ahorros mucho antes de que yo lo despidiera. Había estado viviendo con tarjetas de crédito, haciendo pagos mínimos, acumulando deuda. Cuando perdió su empleo, todo se derrumbó como castillo de naipes. El sábado, Laura me llamó con noticias interesantes. Marcos intentó presentar una demanda laboral por despido injustificado. ¿En serio? Me reí. ¿Con qué evidencia? Esa es la parte divertida. Su abogado revisó el caso y le dijo que no tenía ninguna posibilidad. El fraude está documentado de forma impecable. De hecho, el abogado le sugirió que considerara un acuerdo para evitar cargos criminales. ¿Y qué dijo Marcos? Aparentemente, insultó al abogado y salió furioso de la oficina. Ahora está buscando representación legal pro bono. Buena suerte con eso. El rumor que se vuelve viral. El lunes siguiente, algo inesperado sucedió. La historia de Marcos y Daniela se había vuelto viral en las redes sociales locales. No fui yo quien la publicó. Fue una de las recepcionistas de la empresa, una chica joven llamada Patricia que había sido víctima de los coqueteos inapropiados de Marcos en el pasado. Su publicación en un grupo de Facebook de Monterrey decía: Advertencia, Marcos Salazar, ex empleado de Soluciones Financieras Andrade. Despedido por fraude corporativo. También conocido por engañar con novias de compañeros de trabajo. Si lo ven en entrevistas de trabajo. Ron. Bandera triangular en mástil, bandera triangular en mástil, bandera triangular en mástil. La publicación se compartió 347 veces en 24 horas. Los comentarios eran brutales. Yo salí con él hace 2 años. Me engañó con su compañera de trabajo. Trabajé con él. Siempre coqueteaba con mujeres comprometidas. Asqueroso. Mi prima casi pierde su matrimonio por este tipo. Karma. Marcos intentó defenderse, creando su propio post. Fui incriminado por un compañero celoso. La verdad saldrá a la luz. Los comentarios en su post fueron aún peores. Si fuiste incriminado, muestra las pruebas. ¿Celoso de qué?
¿De qué te acostaste con su novia? LOL. La verdad ya salió. Eres un ladrón y un traidor. Marcos borró su cuenta de Facebook al día siguiente. Pero el daño estaba hecho. Su reputación en Monterrey estaba destruida. Daniela enfrenta las consecuencias. Daniela no la estaba pasando mejor. Sofía, su supuesta mejor amiga, la había echado de su apartamento después de 2 semanas. No puedo seguir apoyando esto, le había dicho Sofía, según me contó Laura, quien tenía sus propias fuentes. Necesitas aceptar responsabilidad por lo que hiciste en lugar de hacerte la víctima. Resulta que incluso Sofía tenía límites. Después de escuchar a Daniela quejarse durante 2 semanas sobre lo injusto que yo estaba siendo, sobre lo cruel que era mi venganza, Sofía finalmente estalló. Engañaste a tu novio durante 6 meses. En su propia casa. ¿Qué esperabas? Que te perdonara y te diera una palmadita en la cabeza. Daniela terminó mudándose con sus padres en Guadalajara. Una ciudad a 6 horas de distancia, donde podía esconderse de la vergüenza. Pero yo no había terminado con ella. Contacté a 3 de sus clientes principales, las empresas para las que había hecho trabajos de diseño freelance. Les envié correos profesionales y corteses. Estimado cliente, le escribo para informarle que Daniela Morales ya no opera su negocio de diseño desde la dirección que proporcionó, mi casa. Si tiene facturas pendientes o proyectos en curso, le sugiero que actualice su información de contacto. También es importante notar que la señora Morales está actualmente involucrada en procedimientos legales relacionados con asuntos financieros. Pensé que querría estar al tanto. Atentamente, Sebastián Ruiz. 2 de los 3 clientes cancelaron sus contratos con ella inmediatamente. El tercero puso su proyecto en espera indefinidamente. La fuente principal de ingresos de Daniela se evaporó en 1 semana. La trampa se cierra. 2 semanas después del desalojo de Daniela, Laura me llamó con noticias urgentes. Sebastián, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Su tono no admitía discusión. Conduje hasta su bufete, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Daniela había contratado un abogado agresivo? ¿Marcos estaba intentando algo desesperado? Cuando llegué, Laura tenía una sonrisa en su rostro que no auguraba nada bueno para mis enemigos. Siéntate. Esto te va a encantar. Me mostró su laptop. En la pantalla había un hilo de correos electrónicos entre Marcos y Daniela. ¿Cómo los había conseguido? Resulta que Daniela había sido lo suficientemente estúpida como para usar su correo electrónico profesional, el que yo había configurado para ella, para comunicarse con Marcos. Y yo nunca había cerrado mi acceso de administrador a esa cuenta. Los correos eran reveladores. Marcos a Daniela, hace 4 días, esto es culpa tuya. Si no hubieras insistido en vernos en su casa, nunca nos habría atrapado. Ahora perdí todo por ti. Daniela a Marcos, ¿mi culpa? Tú fuiste quien dijo que Sebastián era demasiado estúpido para darse cuenta. Que nunca revisaba las facturas. Que podíamos hacerlo por años. Marcos a Daniela, necesito dinero. Dame el dinero que sacaste de la cuenta compartida antes de que la cerrara. Daniela a Marcos, ¿qué dinero? No saqué nada. Tú sacaste 15,000 pesos hace 2 meses, ¿recuerdas? Dijiste que era para emergencias. Punto. Ese correo me hizo pausar. Revisé nuestras cuentas bancarias compartidas. Efectivamente, había un retiro de 15,000 pesos hace 2 meses. Daniela había dicho que era para materiales de diseño. Pero según este correo, Marcos había tomado ese dinero. Seguí leyendo. Marcos a Daniela, tengo un plan. Vamos a demandar a Sebastián por acoso laboral. Diremos que me incriminó porque descubrió lo nuestro y quería vengarse. Daniela a Marcos, pero no es eso exactamente lo que pasó. Marcos a Daniela, no importa si es verdad. Importa lo que podamos probar.
Tu testimonio más el mío. Diremos que él falsificó las pruebas del fraude. Mi sangre hirvió leyendo eso. No solo me habían traicionado, no solo habían robado de mí, sino que ahora planeaban destruir mi reputación profesional con acusaciones falsas. Miré a Laura. Esto es admisible en corte. Su sonrisa se amplió. Oh, sí. Y hay más. Siguió escrolleando. Había docenas de correos más. Planes para ocultar bienes antes del divorcio. Discusiones sobre cómo manipular el sistema legal. Marcos presionando a Daniela para que mintiera en declaraciones juradas. Era un tesoro de evidencia que destruiría cualquier caso que intentaran construir contra mí. Hay algo más, dijo Laura, su expresión volviéndose seria. Mira la fecha de este correo. Cliqueó en un mensaje de hace 8 meses, mucho antes de que yo los descubriera. Daniela a Marcos. Sebastián acaba de recibir su bono anual. 60,000 pesos. Está hablando de usarlo para el enganche de una casa más grande. ¿Podemos hacer algo con eso? Marcos a Daniela. Convéncelo de ponerlo en una cuenta de inversión conjunta. Una que tú puedas acceder. Luego lo transferimos lentamente a mi cuenta offshore. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde para rastrearlo. Mi mandíbula se apretó. Cuenta offshore. Sigue leyendo. Lo hice. Y descubrí que Marcos tenía una cuenta bancaria en Belice. Una que había abierto específicamente para ocultar dinero robado. No solo de la empresa, sino también planeando robarme directamente a mí. Nunca llegó a hacerlo porque yo, afortunadamente, decidí usar el bono para pagar deudas en lugar de invertir. Pero la intención estaba ahí. Negro sobre blanco. Premeditado. Calculado. Esto cambia todo, dije en voz baja. Sí, coincidió Laura. Ya no es solo adulterio y fraude corporativo. Esto es conspiración para cometer fraude financiero a gran escala. Marcos podría enfrentar tiempo real en prisión. ¿Y Daniela? Como cómplice, también. Si decidimos presentar cargos criminales. Miré los correos de nuevo. Toda su relación documentada. Cada mentira. Cada plan. Cada traición. Y esto es solo el comienzo. Espera a ver lo que les tengo preparado para los próximos capítulos. Si crees que Sebastián debería ir por los cargos criminales, déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión importa porque esta historia está a punto de ponerse mucho más intensa. El juicio final. 2 meses después de descubrir la traición, me encontraba sentado en la sala de audiencias del juzgado familiar. Laura estaba a mi lado, con 3 carpetas gruesas de evidencia. Daniela estaba al otro lado de la sala con un abogado de oficio que claramente no quería estar ahí. Marcos ni siquiera apareció, demasiado ocupado escondiéndose de sus propios problemas legales. El juez revisó la evidencia metódicamente. Los correos electrónicos. Las fotos. Los registros bancarios. Los planes de fraude. Todo estaba ahí, organizado cronológicamente, imposible de refutar. Daniela intentó llorar, argumentar que había sido manipulada, que Marcos la había engañado también. Pero los correos mostraban la verdad. Ella había sido una participante voluntaria y entusiasta en cada mentira, cada traición, cada plan para robarme. Señor Ruiz, dijo el juez finalmente, en mis 25 años en este tribunal, raramente he visto un caso de infidelidad documentado tan exhaustivamente. Miró a Daniela con clara desaprobación. Señorita Morales, usted no solo traicionó la confianza de su pareja, sino que conspiró para cometer fraude financiero. Esto va más allá del divorcio civil. El veredicto fue devastador para ella. Divorcio concedido basado en adulterio. Daniela debía devolverme 47,000 pesos más 80,000 en daños punitivos. Cargos criminales por conspiración de fraude serían presentados por la Fiscalía. Orden de restricción permanente contra contactarme. Mientras el juez leía la sentencia,
Vi a Daniela desmoronarse completamente. Ya no quedaba nada de la mujer confiada y ambiciosa que conocí. Solo una cascarón vacío pagando el precio de sus decisiones. 6 meses después. La vida tiene una forma curiosa de seguir adelante. 6 meses después de esa audiencia, mi vida era irreconocible en las mejores formas posibles. Marcos fue arrestado 3 meses después del juicio. Los cargos: fraude corporativo, evasión fiscal y conspiración para cometer fraude financiero. La cuenta offshore que descubrimos contenía 340,000 pesos robados de la empresa durante 3 años. Recibió 4 años de prisión. Daniela nunca pudo pagar los 127,000 pesos que me debía. Sus padres, humillados y furiosos, se negaron a ayudarla. Terminó declarándose en bancarrota a los 28 años. Su carrera de diseño estaba destruida. Nadie quería contratar a alguien conocido por engañar y conspirar. La última vez que supe de ella, trabajaba en una cafetería en Guadalajara, usando el apellido de soltera de su madre para evitar el reconocimiento. Yo, por otro lado, prosperé. Mi ascenso a director de cumplimiento llevó a otro ascenso 6 meses después, vicepresidente de operaciones financieras. Mi salario se triplicó. Compré una casa nueva, más grande y mejor que la anterior. Una que no tenía memorias de traición. Conocí a alguien nuevo también. Andrea, una auditora que la empresa contrató para revisar nuestros sistemas después del escándalo de Marcos. Era inteligente, honesta y, lo más importante, transparente. No había juegos, no había secretos. Una tarde, mientras cenábamos en mi nueva cocina, Andrea me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo con Daniela? Algunos dirían que fuiste despiadado. Pensé en su pregunta cuidadosamente. ¿Arrepentirme? No. Ellos tomaron decisiones conscientes para traicionarme, robarme y destruir mi confianza. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias completas de esas decisiones. ¿Y si te pidiera perdón ahora? El perdón es para la gente que merece segundas oportunidades. Daniela y Marcos tuvieron cientos de oportunidades para detenerse, para confesar, para hacer lo correcto. Eligieron la traición cada vez. No merecen mi perdón. Merecen exactamente lo que obtuvieron. Nada. Andrea sonrió y tomó mi mano. Buena respuesta. Epílogo. 3 años después. 3 años después de aquel martes que cambió mi vida, me casé con Andrea en una ceremonia pequeña e íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Marcos seguía en prisión. Daniela seguía en Guadalajara, todavía luchando por reconstruir una vida que ella misma había destruido. Yo había aprendido las lecciones más valiosas de mi vida. La confianza es un regalo, no un derecho. Las acciones tienen consecuencias. Y a veces, la mejor venganza no es hacer algo dramático, sino simplemente asegurarse de que la justicia se cumpla completamente. La gente todavía me pregunta si valió la pena todo el esfuerzo, toda la planificación, toda la energía que invertí en mi venganza. Mi respuesta siempre es la misma. Cada segundo. Porque no se trataba solo de castigarlos. Se trataba de recuperar mi poder, mi dignidad, mi vida. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no era la víctima pasiva que ellos pensaron que era. El Sebastián Ruiz que encontró a su novia en ese garaje murió ese día. El hombre que salió de esas cenizas era más fuerte, más sabio y completamente inquebrantable. Y esa, al final, fue la mejor venganza de todas. No solo sobreviví a su traición. Prosperé gracias a ella.